Bueno, Rulito, bueno, vamos a algo más terrenal. Y si hablamos de la tierra, hablamos de cereal. Y si hablamos de cereal de la Argentina, hablamos de evasión. Hablamos de evasión. Y su facturación. Evasión cereal y evasión cereal. Sí, exactamente. Y empezó a hablar hace ya unos meses la FIP de este tema, lo cual es más interesante. Se activó un poquitito, ¿no? Se activó, y hasta ahora conocíamos algunos casos importantes que tenían que ver generalmente con los puertos y exportación. En este caso es una evasión, pero de mercado interno, porque lo que descubren, esto se está dando a conocer ahora hace un ratito, descubrieron una planta de acopio con 1.600 toneladas de cereales ahí guardadas, fundamentalmente maíz, trigo y cebada. Aparentemente estas plantas abastecían a la propia industria, que era la dueña de esta planta de concentración, de acopio del cereal, y está en en realidad son dos plantas, una en Tres Arroyos y otra en la localidad cercana de Coronel Pringles. Yo primero pensé que esto tenía que ver con exportaciones por el puerto de Bahía Blanca, porque esto es bien al sur de la provincia de Buenos Aires. No, aparentemente tiene que ver con operaciones de mercado interno. Hablo de 1.600 toneladas y por ahí a cualquiera de nosotros es difícil imaginarlo. Lo paso a camiones, son camiones con acoplados, son 55 camiones. O sea, todo eso tenía metido adentro esta planta. No es una cantidad chiquita, cuando aparte no es una época de cosecha esta. El trigo empieza a cosecharse recién y a sacarse hacia enero, digamos. Estamos entrando, pero todavía no, y el maíz ya es más del... Y no es fácil de esconder. Y no es fácil de esconder, pero evidentemente está pasando que empieza a descubrirse esto, es que hay grandes plantas de concentración de granos en el país que no están declaradas. Hay un sistema de declaración que se llama Registro Único de la Cadena Agroindustrial, el RUCA, lo conocen la gente del sector, que ahí tienen que estar inscritos todos los operadores con sus respectivas instalaciones. Es decir, acá el operador, ya sea un comercializador, sea un industrial, sea un exportador, tiene que, o productor, digamos, si utiliza la planta para su propia producción, debería inscribir cuál es la planta de acopio que utiliza. En este caso no estaba inscripta ninguna de estas dos plantas de acopio la de, repito, Tres Arroyos y Coronel Pringles, con esta capacidad. Obviamente era toda mercadería trucha. No se dio el nombre de la industria de que se trata. Voy a tratar de averiguarlo cuál es el nombre de la industria, como otros casos que se han dado también con embarques que se hacían. En los otros casos eran embarques, me acuerdo el de Campana, allá en tu zona. Otro más en provincia de Santa Fe, más cercano a Rosario, que lo que hacían era cargaban los granos en barcaza, salían sin declararse, en general no por los puertos grandes, sino al costadito, un puerto más chico. Lo cruzaban en un caso, que lo cruzaban a Uruguay, otro caso se lo llevaban hasta Paraguay, y después ahí vaya a saber qué destino tenía esa mercadería, pero ya había salido del país sin declararse, es decir, ya era un contrabando. En este caso era para uso propio, probablemente, o uso de otras industrias de la zona, pero totalmente negro, no declarado. Ya con las 5 o 6 operaciones que se han detectado en los últimos 4 meses, suman prácticamente 25.000 toneladas de grano. Son todas operaciones chicas, pero cuando la empezás a sumar... ¿A cuánto estará más o menos la tonelada? Una tonelada está a unos... ponele promedio $300 la tonelada. 300 por 25.000. Claro. ¿De qué sería? Estoy haciendo un promedio porque en este caso es maíz y trigo, en otro caso era soja. La soja está más de 300. Por eso, pero el maíz, trigo, cebada están, salvo el maíz, los demás están por debajo, por eso le hice un promedio, un promedio local, aparte para el precio local es un poquito menos. Así que el tema es ese. Estamos viendo, empezando a proyectar que todas estas cuestiones, por ejemplo, lo que acabo de decir, el registro único. $462 en Chicago. La soja. En realidad 63, la soja. Sí, por eso. Lo que se está detectando es que hay un gran circuito en el mercado negro de estos productos, que es, repito, la principal producción argentina, el principal rubro de exportación de Argentina, y uno de los más concentrados. En estos casos le aparecen descubriendo a operadores chicos, pero
está marcando que existe un mecanismo ahí de evasión, en los cuales inclusive, esto ya va de parte mía, sospecho mucho de estos chicos. Estos chicos no son pantalla de los grandes, es decir que no hay parte de las operaciones de los grandes que están pasando por los chicos, como pasó con el tema de carnes. Con el tema de carnes, cuando empezó la exportación a China, que en general fue bastante irregular esa exportación, por exportadores que o directamente clandestinos, o si no exportadores que se inscribían como nuevos exportadores, vendían, los dólares nunca entraban, pero cuando los iban a buscar ya había desaparecido el exportador. Era un exportador por una sola operación. Y después muchos dijeron, pero cuidado, que este es el mecanismo que están utilizando los grandes. En vez de hacer la exportación por la gran marca, te fabrican un exportador nuevo, la hacen por ahí, hicieron un negocio espectacular, porque esa guita que trajeron, en vez de liquidar a $105, el valor del dólar comercial, por ahí te lo pasaron por el blue o por el contado con líquido y lo sacaron a $200 o $180, según el momento. Es decir, no solo que hicieron ganancia con la operación, sino que además le agregaron un 80% de ganancia adicional sobre el resultado en el cambio, en el tipo de cambio. Ese tipo de cosas también están pasando. Acá se están dando dos fenómenos que me parecen interesantes. Uno es el control de la AFIP, y por el otro lado el tema de carnes. Digamos, lo aprovecho para vincularlo. El tema de carnes, ¿qué se está haciendo? Se está buscando controlar, que es un poco lo que se resolvió en los últimos días, sin hacer un acuerdo final sobre el tema del precio de la carne. Lo que hace, se controla el tema del precio de mercado de Hacienda y hacer el seguimiento de la hacienda que se vende, a ver quién le están comprando. Se calcula que hay en Argentina entre unos 50 y 70 frigoríficos exportadores y unos 150 a 200 frigoríficos que venden para el mercado interno, principalmente, ¿no? Fuera de eso hay por lo menos 500 u 800 matarife, pequeños industriales o que hacen la faena en mercado de tercero y qué sé yo, que es lo que domina todo el comercio a nivel sobre todo del interior del país, y también en buena parte también del centro de acá del área metropolitana. Es decir, hay muy poco control sobre eso. Pero que se estaba detectando con el tema de las carnes, que había irregularidad en eso, pero también irregularidad en lo que supuestamente eran regulares, con exportación. Entonces se está haciendo un mecanismo de control sucesivo sobre estos eslabones de la cadena para poder llegar a que los grandes exportadores y los grandes hipermercados garanticen un valor de venta al mercado interno, que ellos mismos estén también involucrados en el manejo del stock, es decir, que si hay existencias para venderlo al mercado interno, se libera cierta parte de la exportación. Si no hay existencias, se empieza a frenar con el acuerdo o con la obligación de ellos de supervisar el tema. Porque son mercados realmente, y en el caso de cereal estamos empezando a ver eso, son mercados que están muy turbios, muy poco transparentes lo que está sucediendo en estos mercados, y son mercados fundamentales. Es decir, este es un laburo que me parece que es una obligación del Estado, que está empezando a asumirla, y se están empezando a armar las estructuras de control sobre esto, que realmente, este es el otro tema, habían sido desmanteladas. Es decir, uno de los temas que dejó Macri, no solo que era con los chorros, qué sé yo, sino que desmantelaron el Estado. Alguna vez, incluso creo que conversando con nosotros, podemos llamar cuando quieras, si querés, Rulo, Julio Devido Hijo, Julito Devido, que es un economista especializado en el agro negocios, en la cuestión agraria, es un pibe de 20 y pico de años que se está formando en un tema y además tiene una posición muy clara, digamos, pertenece al espacio vital de lo que sería el peronismo. Dice que las retenciones es un muy mal impuesto, es una muy mala imposición, que lo ideal sería ir hacia el impuesto a las ganancias. O sea, que cobrarle ganancias a las empresas. Sí, que lo que pasa, estoy de acuerdo, que lo que pasa es que las retenciones, teniendo el nivel de opacidad que tiene todo ese mercado, el contrabando, su facturación, o empresas que no informan o no comunican ganancias porque no sé, adulteran los gastos que tienen, pero que lo ideal sería eso, digamos. El esquema ideal sería que paguen exactamente, ganancias. Porque aparte con retenciones tenés un defecto que todavía pero eso retenciones es muy eficaz como para cobrar, digamos, pues te parás ahí y cobrás.
Es como el IVA, sí, eficaz es, Sí. aunque te vadan un cacho te queda. Exactamente. Pero el tema con las retenciones, Están todos muy contentos. que son retenciones a las exportaciones, es decir, es el único impuesto que los exportadores jamás pagan, es más, digo, hacen ganancias. ¿Por qué? Porque supuestamente la retención a las exportaciones, el tipo la puede derivar, es decir, cuando compra el producto, te descuento, a vos productor, te descuento las retenciones. Entonces, a vos te descuento, al otro que al lado le descuento, al tercero le descuento. Junté toda la producción de ustedes, parte la exporto y parte no la exporto. ¿Qué voy a pagar? Retenciones sobre la parte que exporto. O sea, ya la parte que no exporté, te choreé una parte. Porque te quité a vos, productor, las retenciones y nunca me las va a reclamar nadie porque no las pago. Ahora, encima, las que exporto, pago sobre las que declaro exportar, porque si encima exporté más y declaré menos, O sea, las me quedé otra retenciones diferencia. pasan a ser un negocio incluso para los exportadores. Pasa a ser un negocio. Un negocio extra. ¿Por qué? Porque el mercado está concentrado, es que hay uno que hace de fisco en realidad y te dice, yo decido a quién le cobro, cuánto le cobro y yo decido cuánto pago. Si vos tenés ese actor en el medio, y estás haciendo el negocio para ese actor, no jodas. Es decir, la retención, claro, algo va a pagar, entonces vos como Estado te quedás cruzado de brazos, es decir, pongo retenciones y me cruzo de brazos y a los 3 meses algo me entra de plata. A veces es eficiente el sistema. Después están los productores puteándote, en este caso, a veces con razón, porque están pagando una retención que no le llega al Estado, se la quedó el fisco. Entonces por eso es yo considero que es un mal impuesto, porque encima todavía te aumenta las desigualdades en eso. En cambio, el tipo que logra la renta extraordinaria, es que le vende a precios espectaculares al exterior, porque volaron el valor de la soja, lo que sea, ese sector que se queda en la gran ganancia, no solo no paga el impuesto, sino que además probablemente me lo esté fugando el resultado. Es un problema, y por las dimensiones, que es gravísimo por lo que significa, pero por los montos que se manejan, muchísimo más grave todavía. Rulo, será hasta mañana, Rulo, Bueno, querido, suena lindo.